Bueno, habíamos arrancado ya con la unidad 4. Arrancado, hace rato que la arrancamos, más o menos para ir ubicarnos dónde estamos ahora. La idea de la unidad 4, recordemos, es analizar más que nada las interacciones que se dan dentro de la empresa, y donde nos estamos haciendo foco es la interacción entre las personas que trabajan en la empresa y quienes son las dueñas, ¿sí? O la gestionan en nombre de las dueñas. Y para eso habíamos introducido una herramienta de análisis que era la teoría de juegos, que fue lo que le estuvimos dedicando varias clases anteriores, y sobre eso fue que se preguntó en el control de lectura. Y después habíamos empezado a ver concretamente algunas interacciones según cómo se organizara algún tipo de empresa en particular. Alcanzamos a repasar el caso de Ángela, cuando era una productora independiente, o sea, es una empresa donde no hay interacciones en realidad, es simplemente como para tener un punto de partida. Después habíamos visto el caso de cuando aparecía, ahora sí, un jugador nuevo, que era Bruno, ¿sí? Que era dueño de la tierra que trabajaba Ángela, y habíamos visto cómo se organizaba cuando, en el caso en el cual Ángela era la esclava de Bruno, ¿no? O sea, bajo la forma de organización de la producción de manera esclavista, digamos. ¿Sí? Entonces, esa era como una primer regla del juego, y la idea en esta unidad es ir viendo cómo distintas reglas del juego hacen que el resultado de la producción se reparta de manera distintas. ¿Sí? A estas reglas del juego les llamamos instituciones, ¿sí? Y estas instituciones importan porque afectan cómo se juega el juego, o sea, cuáles son las opciones que tiene cada jugador o jugadora, y cómo se reparte, el tamaño total de lo producido, y cómo se reparte entre quienes juegan el juego. Entonces, vamos a ver, como les decía ahora, distintas instituciones o reglas de juego que pueden operar en la esfera de la empresa. ¿Sí? Entonces, habíamos visto el tema de la esclavitud, y habíamos arrancado al final de la clase pasada a ver qué pasaba en este caso. Nos manejábamos con la idea de que, bueno, ahora la esclavitud fue abolida, no sé, supónganse que ya no estamos en la América del siglo XVIII, sino que ya llegamos a mediados del siglo XIX, y ya no existe más la esclavitud, como, no sé, sucedió en Uruguay, creo que fue en la década del 50 que se abolió la esclavitud, del siglo XIX, ¿no? Entonces lo que nos interesa ver ahora es cómo va a ser la interacción en ese nuevo contexto, ¿sí? Porque Bruno, que sigue siendo el dueño de la tierra y no le interesa trabajar la tierra, sí tiene ciertas interacciones con Ángela, que sí está dispuesta a trabajarlo, pero a cambio Bruno pretende una parte de la producción, ¿sí? Pretende cobrar algo que vamos a llamar un arrendamiento o una renta de esa tierra. Y nos vamos a preguntar entonces cuánto es que puede obtener Bruno de lo que Ángela produce, ¿sí? Y eso va a depender del poder de Bruno, es lo que vamos a ver. Y vamos a llamar poder, bueno, la capacidad para hacer o conseguir que otras personas hagan lo que queremos, en oposición a los propios intereses o los propios deseos de esas otras personas. Entonces, el poder en economía lo vamos a visualizar de dos formas principales, ¿sí? En primer lugar, ejerce poder cuando alguien tiene la posibilidad de establecer los términos de un intercambio. O sea, si tiene la posibilidad de hacer una oferta de tipo tómalo o déjalo, como habíamos visto en el juego de ultimátum. Y habíamos mencionado algunos ejemplos que puede ser cuando alguien busca trabajo, ¿no? Entonces, quien ofrece un puesto de trabajo tiene la posibilidad de hacer una oferta de tipo tómalo o déjalo a quien quiere ese empleo, sobre las condiciones laborales, y bueno, ese es un ejemplo. Y después otra manera de ejercer poder, y ambas van a tener un rol muy importante en este capítulo, tiene que ver con la capacidad de imponer o amenazar a alguien, o imponer costos a alguien, o amenazar con grandes costos a una persona, ¿sí? A menos que actúe de una manera que sea ventajosa para quien ejerce dicho poder, y eso obviamente va a hacer que la persona que es amenazada o a quien se le pueden imponer estos costos va a modificar su comportamiento para evitar que esto pase, ¿sí? Entonces,
un elemento es que en los juegos que vimos hasta ahora, como por ejemplo el juego del Ultimátum, el rol de proponente y el rol del receptor, o sea, el rol de quien tiene poder, es algo que se suele asignar en los experimentos, y eso se asigna de manera aleatoria, o sea, sorteamos a quién le toca. Pero en la vida real, los roles, ¿sí? A partir de los cuales alguien tiene poder y alguien no, no son asignados de manera aleatoria, sino que dependen en gran medida de la riqueza o los recursos con los que cuente cada una de las personas que están negociando. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que ahora Bruno tiene el poder de hacer una oferta del tipo tómalo, déjalo, a Ángela, y en ese caso lo que nos vamos a preguntar es cuál debería ser la oferta que debería hacerle a Ángela. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que tener claro qué le pasaría a Ángela si rechaza esa oferta. ¿Sí? O en otras palabras, lo que queremos saber es cuál es la posición de reserva de Ángela. En este caso, si Ángela rechaza la oferta, no va a poder trabajar y conseguirá lo mínimo indispensable para sobrevivir gracias a la ayuda de familiares o del Estado. O sea, vamos a asumir que si Ángela rechaza la oferta de Bruno, no se muere de hambre. ¿Sí? Hay un mínimo que va a tener, que va a ser bajo, que va a depender de lo que le puedan ayudar familiares o de ayuda que reciba del Estado. Pero ese mínimo va a ser lo suficiente como para sobrevivir. Entonces, vamos a ver que a Bruno le va a convenir hacerle una oferta en la cual Ángela sea indiferente comparado con esa situación en la que no hay acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, en la cual ella se queda en la situación, digamos, con ese mínimo del que hablábamos recién. Y cualquier oferta que sea un poco mejor que esa, desde el punto de vista que si ella ya no sea indiferente, sino que la prefiera levemente, va a ser aceptada por parte de Ángela. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces podemos preguntarnos por qué Ángela no rechazará una oferta de este tipo. Y estamos suponiendo que tanto Bruno como Ángela solo están preocupados por su interés individual. O sea, en aquel ejemplo que vimos del juego del Ultimátum, es como si Bruno y Ángela fueran auténticos homos económicos, habíamos dicho. O sea, personas que solo les preocupa su interés individual. Y hemos visto que en ese caso, en el juego del Ultimátum, cuando las personas son racionales y egoístas, ¿sí? Quien es receptor o receptora, que en este caso va a ser Ángela, va a aceptar cualquier oferta que le haga Bruno. Por ejemplo, una oferta donde una torta de tamaño 100 se reparta 99-1, que sería totalmente injusta, Ángela igual la aceptaría. Y bueno, y lo mismo va a pasar ahora con el caso cuando veamos cuánto es que Bruno le puede llegar a cobrar de renta o de alquiler por el uso de la tierra. Entonces nos podemos preguntar en lo que nos tenemos que fijar si queremos saber cuáles son las asignaciones que le son indiferentes a Ángela cuando la alternativa es no llegar a un acuerdo con Bruno. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes. En este gráfico, ¿sí? Donde vemos la situación de Ángela cuando no llega, perdón. En este gráfico, ¿cómo vemos la situación de Ángela cuando no hay un acuerdo con Bruno? Iván. Los puntos que están abajo de la restricción biológica. Esa es la No aceptaría. situación, Iván, vos decís que esa es la situación que nos muestra en el gráfico, cuál es la situación de ella donde no hay un acuerdo. O sea, a ver si te entiendo Sí. bien, todos los puntos que están acá abajo representan lo que le pasaría a Ángela si no hay un acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, un punto, por ejemplo, por acá, por donde está el cursor, en donde ella trabaja, no sé, como 13 horas y obtiene como 4 de producción. Esa es una asignación posible si no llega a un acuerdo con Bruno. Es un punto que no aceptaría Ángela. Claro, pero vos decís que esa es la situación en la cual ella se enfrentaría si no tiene un acuerdo con Sí. Bruno. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra opinión? Yo creo que ella se quedaría en la opción de reserva. Ahí va. Es correcto lo que dice Paula. Si no hay un acuerdo con Bruno,
Ángela, se ubicaría en este punto, o sea, no trabajaría, ¿sí? Tendría 24 horas de tiempo libre, y lo que obtendría de grano sería este 2,5, que es el mínimo que ya habíamos dicho que lo obtenía a través de ayuda de la familia o del Estado. O sea, este punto, este único punto, es el que representa la situación de Ángela cuando ella no llega a un acuerdo con Bruno. ¿Sí? Había un par de manos. ¿Había alguien más que tuviera la mano levantada? ¿No? Entonces, un punto por acá abajo no es un punto factible, no es, digamos, la situación en la cual se encontraría Ángela si no llega a un acuerdo con Bruno. ¿Sí? Vamos, o sea, ¿por qué motivo Ángela aceptaría un punto, por ejemplo, donde yo tengo el cursor, donde trabaja 13 horas y ni siquiera sobrevive, ¿no? Se muere de hambre? ¿Por qué haría eso? ¿Sí? Si la obligara, por ejemplo. Claro, pero acá no estamos en un caso de obligación. Acá estamos negociando, y Ángela siempre tiene la opción de quedarse acá en el punto Z, donde no trabaja y sobrevive, porque con estos 2,5 bushels de grano, ella con eso obtiene lo suficiente para sobrevivir. Entonces, ¿por qué aceptaría un punto en donde no tiene suficiente para sobrevivir? No, eso nunca pasaría. Entonces, el único lugar que en este plano, en este gráfico, que representa la situación de Ángela cuando no hay un acuerdo, es el punto Z. ¿Sí? Ahí va. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? La opción de reserva de Ángela, que es como le llamamos, es la que indica la situación si no llega a haber un acuerdo. ¿Sí? No trabajaría nada, obtendría 2,5 bushels de grano de ayuda de familiares o del Estado. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, por ahora, en este gráfico, la única diferencia que introdujimos comparado con la situación del esclavismo es que ahora Ángela ella puede elegir quedarse en el punto Z. ¿Sí? Antes, Ángela no decidía nada. El que decidía cuántas horas iba a trabajar Ángela era Bruno. Ahora ella tiene la posibilidad de tomar esa decisión. O sea, digamos, lo que vamos a ver es cómo cambian las situaciones cuando ella tiene la posibilidad de decir no, ¿sí? De rechazar la oferta. Entonces, la segunda pregunta que nos queremos hacer es, ¿en qué nos tenemos que fijar si queremos saber cuáles son las asignaciones que le son indiferentes a Ángela cuando la alternativa que tiene es no llegar a un acuerdo con Bruno? ¿Alguien se anima a decirlo? No sería, profe. ¿Cómo? Perdón. Teníamos a Natalia primero y a Javier después. A ver, Natalia. No entendí la pregunta. Es la que está escrita ahí. Dice, ¿en qué nos tenemos que fijar en este plano, digamos? ¿Qué tendríamos que poder ver en el plano si lo que queremos identificar es al conjunto de las asignaciones? Recordemos que asignaciones es cualquier punto en este plano por abajo de la frontera factible. Pero lo que queremos identificar son las asignaciones que le son indiferentes a Ángela cuando su alternativa es no llegar a un acuerdo con Bruno. La curva de indiferencia de Ángela. Ahí va, una curva de indiferencia de Ángela nos va a mostrar qué situaciones le son indiferentes a Bruno. Pero estamos hablando de una curva de indiferencia particular. Es aquella que nos muestra las situaciones en donde la alternativa para ella es no llegar a un acuerdo con Bruno. ¿Dónde tendría que estar ubicada esa curva de indiferencia? En el punto Z. En la opción de reserva. Tiene que ser la curva de indiferencia que pase por la opción de reserva, ¿sí? Que es la que vamos a dibujar acá. Esto es lo nuevo que introducimos en este caso cuando lo comparamos con el caso de la esclavitud, donde lo único que teníamos antes era la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela, y ahora vamos a tener su curva de indiferencia. Ahora, las preferencias de Ángela van a importar, van a cumplir un rol. ¿Sí? Entonces, esta curva de indiferencia nos muestra todos los puntos, ¿sí? Que le son indiferentes a Ángela cuando Ángela compara con la situación en la cual no tiene un acuerdo con Bruno. Entonces, por ejemplo, un punto donde yo tengo ahora el cursor, que seguramente sería algo así como trabajar 12 horas y obtener, no sé, 5 bushels de
de trigo es un punto que es factible desde el punto de vista biológico, pero que nunca sería aceptado por Ángela, porque Ángela está mejor en un punto como el Z. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Z forma parte de una curva de indiferencia que está más alejada del origen que el punto rojo que yo tengo, que estoy indicando ahora con el cursor. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Clarito como la. Entonces, perfecto. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que antes teníamos un conjunto que llamamos técnicamente factible, ¿sí? Que era todo lo que estaba por arriba de la curva de restricción biológica de sobrevivencia de Ángela. Y ahora vamos a tener otro conjunto que le vamos a llamar económicamente factible, que es el que está por arriba de la curva de indiferencia de Ángela y por abajo de la frontera factible. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a mostrar este conjunto económicamente factible son los puntos que Ángela aceptaría en un acuerdo con Bruno. ¿Sí? Recuerden que cualquier punto por abajo de la curva de indiferencia, ella no lo va a rechazar porque para eso prefiere no trabajar y quedarse con los 2,5. Otros puntos que estén sobre la curva de indiferencia le van a ser, como dice la palabra, indiferentes a ella, estar ahí o en el punto Z, y puntos por arriba de la curva de indiferencia, ¿sí? Arriba y a la derecha, van a ser preferidos para Ángela respecto a su posición, a no llegar a un acuerdo con Ángela, con Bruno, perdón. Y obviamente tenemos que seguir ubicándonos abajo de la frontera factible. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, bajo este nuevo marco institucional, que ahora está prohibida la esclavitud, ¿cuál va a ser la oferta que le hará Bruno? ¿Sí? Entonces, para eso nos vamos a ubicar primero en el punto que era el equilibrio cuando Ángela era esclava. ¿Se acuerdan que cuando Ángela era esclava, ella trabajaba 11 horas y le quedaban 13 horas de tiempo libre, ¿sí? Y la asignación estaba ubicada ahora donde está ahora el cursor, ¿sí? Ella trabajaba 11 horas, producía 10 bushels de trigo, pero se quedaba con 4, ¿sí? El resto, los restantes 6 bushels de trigo, que es la distancia entre la restricción biológica de Ángela y la frontera factible, eso era lo que se quedaba Bruno. Pero ahora vemos que si Ángela... Sí. Andrés, perdón, capaz que este es un buen momento para mostrarle a Andrea lo que hablábamos al principio de clase. No me acuerdo bien si era Andrea, creo que sí, que preguntaba bien cuál era la distribución en un determinado punto de producción, cuál era la distribución entre Ángela y Bruno, ¿no? Como repetir eso en el gráfico, así queda del todo claro. Bien, entonces, por ejemplo, ahora donde está marcado el cursor, ¿sí? Ese punto es una asignación. Entonces, lo que vamos a asumir siempre es que el nivel de producción se corresponde con el que está en la frontera factible, o sea, es el máximo posible. Entonces, en ese punto donde ahora yo estoy marcando con el cursor, la producción va a ser 10, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es subir de ese punto para arriba, y en el momento que llegamos a la frontera factible, ahí nos fijamos cuál es el nivel de la producción. ¿Sí? Y lo que sabemos es que lo que está abajo del cursor, este tramo que está acá, es lo que se queda Ángela, que es 4. Y lo que está arriba del cursor, hasta la frontera factible, este tramo que está acá, es lo que se queda Bruno. ¿Sí? Entonces, siguiendo con lo que nos estábamos planteando, lo que le pasa ahora a Bruno es que si Ángela trabajase 11 horas, ¿sí? Como trabajaba cuando era esclava, ahora lo que Ángela estaría dispuesta a pagar como máximo, o sea que digamos lo que como máximo estaría dispuesta a que se quede Bruno, si hay una producción de 10, es este segmento que está acá. O sea, ella exigiría quedarse por lo menos con 6,5, porque si se queda con menos de 6,5, para eso prefiere ubicarse en su posición de reserva y no llegar a un acuerdo con Bruno y no trabajar nada. O sea que si va a trabajar 11 horas, lo que exigiría ella como mínimo es 6,5. Eso hace que la diferencia es lo que se quedaría Bruno como renta, o como alquiler de la tierra, y lo máximo que puede quedar Bruno es 3,5, que es menos que los 6 que tenía antes cuando era esclavo. ¿Sí? Entonces, lo que nos preguntamos ahora es, bueno, ¿cuál será la oferta que le convendrá hacerle
a Ángela, que a Bruno le convendrá hacerle a Ángela, ¿sí? Y pasemos. Entonces, teniendo en cuenta esto que decía recién, que si trabajara 11 horas ella estaría solo dispuesta a pagar 3,5 barriles de trigo a Bruno, lo que nos preguntamos es qué es lo que le convendría ahora a Bruno ofrecerle a Ángela en este juego, el ultimátum, donde lo que estamos viendo ahora, lo que Bruno le tiene que proponer a Ángela en este juego del ultimátum es cuánto es el alquiler que está dispuesto, que le quiere cobrar a Ángela, y obviamente a Bruno lo que quiere es cobrar el mayor alquiler posible. Andrés, Sí. perdón que te interrumpa, pero hay algunas dudas que me parece que son como en realidad antes de esto. Lo primero es como volver a aclarar, que pregunta Camila, la distancia, ¿no? Nosotros cuando nos ubicamos, cuando elegimos, estamos mirando este gráfico, la producción siempre la vamos a definir, la producción total, siempre se define, y las horas de trabajo y de descanso de Ángela, se definen en la frontera factible, ¿sí? O sea, nosotros subimos hasta la frontera factible y ahí sabemos cuánto se produce en total. Para saber cómo se distribuye esa producción, que en este caso está marcada en 10 entre Bruno y Ángela, lo que hacemos es fijarnos cuánto se queda Bruno y cuánto se queda Ángela. Para saber eso es la distancia hasta la restricción de Ángela, es la que se queda Ángela, la distancia vertical, y lo restante se lo queda Bruno. Acuérdense que lo que pasaba era que cuando era una esclava, la restricción de Ángela estaba dada por su restricción biológica. Y ahora está dada por su curva de indiferencia, porque ella puede decir que no. ¿Y hasta cuándo va a decir que no? Hasta que le dé lo mismo que no trabajar. Y esa es la opción de reserva, o sea, es la curva de indiferencia que pasa por el punto Z, que es lo que ella recibe si no trabaja. Entonces, en el caso que estábamos viendo de esclavismo en la clase pasada, ese punto se daba sobre la restricción biológica de Ángela, y en ese caso Ángela se quedaba, que es donde está marcando ahora Andrés, Ángela se quedaba con 4, porque vean que se produce 10, entonces estamos sobre esa vertical, pero ella va a quedarse en el punto en el cual ella, en realidad no va a quedarse, no elige ella, el que elige es Bruno, que elige darle lo mínimo indispensable, que es 4, o sea, es la altura desde 0 hasta 4. La altura entre 4, que en este caso es la restricción biológica de Ángela, y 10 es lo que se queda Bruno. Ahora nos pasamos a una situación distinta en la cual ella puede decir que no, y por lo tanto su restricción cruza en el caso de 10, es la opción de reserva, es 6,5, o sea, ella se queda con 6,5, y lo restante, de nuevo, hasta la función de producción, es lo que se queda Bruno, que es 10 menos 6,5, 3,5. Es esa otra distancia, la que está marcada en violeta. Eso es lo primero. Y lo otro es que hay otra pregunta de lo mismo, pero que tiene que ver no con la distribución, sino que dice que Ángela aceptará una asignación sobre la curva de indiferencia, aunque le sea indiferente con elegir Z. Y sí, acuérdense que las curvas de indiferencia lo que son, y eso es súper importante de volver a tenerlo en cuenta, es que las curvas de indiferencia, nosotros somos indiferentes, le da lo mismo comer 2,5 y trabajar 0 horas, que comer 6,5 y trabajar 11 horas. ¿Sí? Le da lo mismo. Por lo tanto, sí, va a elegir cualquier punto que esté en esa curva de indiferencia que pasa por el punto Z, le da lo mismo a Ángela que estar en el punto Z. Y ahora veo que hay 9 mensajes más para abajo. Bien. Dice, Andrea dice, cuando le genera utilidad, no le sea indiferente, dirá que sí. Será el punto que elija ella dentro de la frontera factible. Entonces, no sé si entiendo mucho la pregunta. Ella le va a dar lo mismo, ella va a decir que sí a todo lo que esté entre la curva de indiferencia que pasa por la reserva y cualquier punto que le dé más utilidad que eso. O sea, cualquier cosa que a ella le dé lo mismo que no trabajar o más, ella va a decir que sí. Creo que podemos seguir, Andrés, no sé si... Ok, entonces,
la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es que si, por ejemplo, acá Ángela trabajase 11 horas, Bruno lo que obtiene es lo que está pintado de violeta, ¿sí? Obtendría 3,5. Y Ángela lo que obtiene es lo que está pintado de naranja. Como decía Mayra, Ángela aceptaría cualquier punto que esté en esta área que está acá, abajo de la frontera factible y arriba de la curva de indiferencia, ¿no? Incluso aceptaría un punto que esté, por ejemplo, ahí, donde yo puse el cursor. El tema es que, si bien Ángela lo aceptaría, porque ahí estaría mejor que en su opción de reserva, eso, Se fue. de trigo. ¿Por qué Bruno le haría una oferta donde Bruno se queda con tan poco? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le tiene que ofrecer Bruno? Te entrecortaste en un momento, Andrés. Ah. Ahora estás como duro también, pero tu cara está toda, estás duro, pero se te escucha, creo. Bien, entonces, lo que yo decía es, Ángela aceptaría cualquier punto adentro de esta área, esta área que tiene como forma de lente, ¿no? Que está arriba de la curva de indiferencia y abajo de la frontera factible, ¿sí? Todo lo que está acá lo aceptarían. No. No, hasta la Andrés, frontera factible. Andrés, Sí. estás trancado desde hace rato. Capaz que tenés que cambiar de conexión. Como que te hemos perdido. Sí. Aguántenme un segundito. Aprovecho como para comentar una cosa que está diciendo Natalia, que dice que en este ejemplo, cuando están en 13 horas de tiempo libre, la tasa marginal de sustitución es menor que la tasa marginal de transformación. Y sí, significa lo mismo. O sea, recuerden que lo que vamos a estar haciendo es igualar, o sea, lo que va a hacer Bruno, ahora va Andrés a explicar como el procedimiento detallado, pero sí, obviamente va a tomar en cuenta que estas relaciones sean iguales para hacer su oferta. Ese va a ser como el final. Obviamente ahora, acuérdense que la tasa marginal de sustitución que nosotros estábamos viendo hasta durante la parte de esclavismo, no era sustitución entre tiempo libre y grano, para que Ángela le diera lo mismo, que son nuestras tasas de sustitución, marginales de sustitución que hemos visto más tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con las pendientes de curvas de indiferencia. Cuando nosotros hablábamos de la tasa marginal de sustitución, en el caso de la restricción biológica, lo que decíamos era cuál era lo que teníamos que cambiar entre grano y tiempo y trabajo, tiempo libre de Ángela, para que ella se mantuviera viva, siguiera estando viva, ¿sí? Esa era la que estábamos viendo hasta la clase pasada. Siguen siendo tasas marginales de sustitución, pero esta vuelve a estar apoyada en una curva de indiferencia, vuelve a la definición más tradicional que habíamos visto hasta la que la habíamos definido, cuando la definimos originalmente en el capítulo 3. Ana pregunta, la mejor oferta que puede hacer Bruno sería el pago esperado del ultimátum. O sea, lo que va a hacer Bruno es como razonar, en tratar de encontrar la mejor respuesta a la que Ángela le va a decir que sí, ¿no? Lo mejor que él puede obtener para que Ángela le diga que sí. Porque acuérdense que Ángela tiene dos opciones, ¿no? No tiene más margen que ese. Ángela lo que dice es, te digo que sí o no. O sea, no tiene la opción de elegir ella la cantidad de horas, porque él le va a decir, págame tanto, y ella dice, bueno, si te tengo que pagar tanto, tengo que trabajar tantas horas, y si tengo que trabajar tantas horas, o me conviene o no me conviene. Entonces, como que el procedimiento concreto ahora lo vamos a ver, pero ella lo que va a terminar haciendo es decir, bueno, ¿cuál es
lo que va a hacer él, perdón, lo que va a hacer Bruno es, ¿cuál es la respuesta a la que Ángela, la que me da más a mí, que Ángela me va a decir que sí? ¿Sí? Ese es su razonamiento. ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo pedir que me dé para que ella no me diga, nada, deja, no trabajo nada y me quedo con mi 2,5? Ese procedimiento, obviamente, se va a dar, porque ese es él está mirando todo esto, se va a dar en un punto en el cual la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación sean iguales. ¿Sí? Pero ella no la va a estar tomando esa decisión, sino que el que la va a estar mirando y haciendo una oferta va a ser Bruno. En ese sentido, sí, lo que está haciendo Bruno es maximizar el pago esperado. Andrés, ahora sos parte de nosotras de nuevo. Sí, Estás sí, aquí. sí. Sí, con la diferencia de que acá, digamos, no hablamos estrictamente de pago esperado, porque Bruno sabe que si le hace una oferta que esté digamos, en su curva de indiferencia o por arriba, Bruno tiene la total seguridad de que Ángela la va a aceptar. O sea, no maneja la posibilidad de que ella no la acepte, porque conoce exactamente las preferencias de Ángela. ¿Sí? Lo del pago esperado es cuando nosotros no sabemos exactamente con quién estamos tratando. Pero cuando lo sabemos, y Bruno sabe cuál es la curva de indiferencia de Ángela, y sabe que además ella es una persona racional y egoísta, entonces no tiene margen para creer que puede llegar a no haber aceptado su oferta. Entonces lo que decíamos era que Ángela aceptaría cualquier punto que esté por abajo de la frontera factible y por arriba de su curva de indiferencia. El tema es por qué Bruno le haría una oferta, supóngase que esté donde yo ahora tengo el cursor, en donde Bruno obtiene de renta solo la distancia entre el punto y la frontera factible, o sea, obtiene menos de un bushel de trigo. ¿Por qué le haría una oferta tan pequeña? ¿No? Bruno lo que va a hacer es cobrar de renta, y acordemos que la renta es lo que lo podemos ver como la distancia entre el punto de la oferta que le hace Bruno y la frontera factible, eso es lo que cobra de renta o alquiler, ¿sí? ¿Por qué le haría una oferta con una renta tan chica? Más bien le va a hacer una oferta con la renta o alquiler lo más alto posible que él pueda cobrar. ¿Sí? Entonces, ahí va. Entonces, en el gráfico podemos visualizar lo que cobra Bruno de renta, como decíamos antes, como la distancia entre la frontera factible y la curva de indiferencia. ¿Sí? Porque lo máximo que le puede cobrar Bruno es justamente la distancia entre la frontera factible y la curva de indiferencia. ¿Sí? No le puede hacer ofertas a Ángela donde le cobre más que eso, porque eso ubicaría a Ángela por abajo de su curva de indiferencia de reserva. ¿Sí? Entonces, lo máximo que le puede cobrar de alquiler es la distancia, ¿sí? Que esté entre la frontera factible y la curva de indiferencia. Entonces, el tema es que en los puntos que estamos acá, no en todos cobra el mismo alquiler. Por ejemplo, si le hiciera en un punto por acá, la distancia entre la curva de indiferencia y la frontera factible es cortita, o sea, implica poca renta para Bruno, lo mismo por acá, ¿sí? Y por acá en medio cobra más. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso en que Ángela trabajara 11 horas, ¿sí? Lo que vemos acá son estas dos pendientes que están dibujadas, que recordemos, la pendiente de la frontera factible es la tasa marginal de transformación, ¿sí? Que es esta rayita que está acá, tangente a la frontera factible, y la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de transformación lo que nos muestra es cuánto dejaría de producir Ángela si ella trabajara menos horas. ¿Sí? Y esto es, la tasa marginal de sustitución nos muestra cuánto menos de grano habría que darle a Ángela si ella trabajara menos horas. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es que la pendiente de la tasa marginal de transformación es menor que la pendiente de la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Eso implica, ¿sí?, que si Ángela trabaja menos de 11 horas, y nos ubicamos en un punto más por acá, bajan las dos cosas. Baja lo que Ángela produce y baja lo que Ángela se quiere quedar de esa producción. Pero vemos que lo que Ángela se quiere quedar de la producción
como esto pendiente es más empinada, se reduce más que lo que Ángela produce. En otras palabras, Bruno va a ver que si Ángela trabaja menos horas, ¿sí? Hay menos para repartir, pero lo que le tiene que dar a Ángela también es menos. Y lo que se achica más rápido es lo que le tiene que dar a Ángela. En otras palabras, a Bruno le va a convenir ubicarse en un punto que esté más a la derecha de estas 11 horas de trabajo o 13 horas de tiempo libre de Ángela. Entonces no le va a ofrecer cobrarle un alquiler de 3,5, que es lo que está acá. Le va a ofrecer algo que esté más a la derecha, donde el alquiler sea mayor de 3,5. ¿Se entiende? Andrés, ahí nos pide que expliquemos de nuevo la tasa marginal de transformación en este caso. Y dice de sustitución, pero me parece que es de transformación, porque era lo que Sí. estábamos viendo ahora. Ahí va. La de transformación, ¿sí? Es cómo cambia la producción, ¿sí? Cuando Ángela cambia sus horas de trabajo. Entonces, con lo que nos muestra acá es que si Ángela trabajara menos y tuviera más tiempo libre, nos moveríamos hacia la derecha, ¿sí? Nos ubicaríamos en un punto más por acá abajo, claro, y obviamente si trabaja menos, hay menos producción. Y lo que nos muestra la tasa marginal de transformación, recordemos que la tasa marginal de transformación es la pendiente de esta tangente que está acá, lo que nos muestra es cuánto baja la producción cuando Ángela trabaja menos, ¿sí? Y la tasa marginal de sustitución nos muestra, que es la pendiente de la curva de indiferencia, nos muestra cuánto se reduce la parte que se lleva Ángela cuando ella trabaja menos. Entonces, cuando trabaja menos, caen las dos cosas, lo que produce y la parte que se lleva Ángela. Pero como la pendiente de la tasa marginal de sustitución es más empinada que la tasa marginal de transformación, esto nos indica que la parte que se lleva Ángela se achica más de lo que se achica la producción cuando ella trabaja menos, ¿sí? O sea, si nos ubicamos por acá, ¿sí? Y nos queremos fijar qué fue lo que bajó más, si la producción o la parte que se lleva Ángela, bueno, lo que va a bajar más es la parte que se lleva Ángela. Y eso lo sabemos porque la pendiente, la tasa marginal de sustitución, es mayor, tiene más pendiente, está más empinada que la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Entonces, mirando las dos, impecable, muchas gracias. mirando la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación, podemos saber que a Bruno le convendrá hacerle a Ángela una oferta donde esté ubicada más a la derecha, y eso le va a permitir a Bruno cobrar un alquiler que va a ser mayor a los 3,5 bushels de trigo. ¿Sí? ¿Cuánto más debería moverse Bruno? ¿Cuál sería la oferta óptima de Bruno? Bueno, esa la identifica en el momento que la tasa marginal de transformación y la tasa marginal de sustitución, adivinen ustedes, se igualan. ¿Sí? Esto es igual a lo que veíamos en el caso de cuando estábamos en el régimen esclavista. ¿Sí? La diferencia es que cuando estábamos en el régimen esclavista, la restricción relevante para Bruno era esta de acá, que era la restricción biológica de Ángela. Y él igualaba la tasa marginal de transformación de la frontera factible con la tasa marginal de sustitución de la restricción biológica de Ángela. Pero ahora la restricción relevante para Bruno ya no es la restricción biológica de Ángela, sino la curva de indiferencia de Ángela. Entonces, nuevamente, lo que va a hacer es igualar la tasa marginal de transformación con la tasa marginal de sustitución de esta nueva, que es su restricción relevante, que es la curva de indiferencia. ¿Sí? Y en este punto, ¿sí? Ángela trabaja menos horas, trabaja 8 horas, produce menos, produce 9, pero lo que se lleva Bruno es la diferencia entre 9 y 4,5. ¿Sí? O sea, se lleva 4,5 de renta de alquiler. ¿Sí? A partir de acá, a Bruno ya no le conviene, este es lo máximo que puede llegar a obtener. Si ustedes ven, en este punto es el punto donde la distancia entre la frontera factible y la curva de indiferencia es más larga. ¿Sí? En un punto más por acá, esta distancia se empieza a achicar, y si nos ubicamos más a la izquierda también se empieza a achicar. Eso lo que nos está mostrando es que acá, ¿sí? Este 4,5 es lo máximo que le puede llegar a pedir de renta. Entonces a Bruno lo que le conviene es hacerle una oferta de que le pague 4,5 bushels de trigo. Y Ángela la va a aceptar. La va a aceptar porque en esta situación ella es indiferente entre eso o no trabajar, su posición de reserva.
La va a aceptar, y entonces, y una vez que la acepta, va a elegir producir 9 bushels de trigo, trabajando y trabajando 8 horas. Con lo cual ella también se queda con 4,5. Bruno ya no le puede hacer ofertas de alquileres mayores a 4,5, porque si el alquiler fuera de más de 4,5, ustedes imagínense una recta violeta como esta, del mismo largo, ubicado en cualquier punto por acá. ¿Sí? Si esa recta es mayor a 4,5, la parte que le toca a Ángela siempre estará ubicada por abajo de la curva de indiferencia. Y por lo tanto siempre va a ser rechazada por Ángela. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿Preguntas? se entendió. Yo no entendí, profe, yo no entendí. ¿Yo lo entendí o yo no entendí? Yo no entendí, eso último. Lo Ah, de la bueno, frontera factible y eso. lo de la frontera factible y eso me resulta un poco genérico. ¿Te animás a indicarme un poco más específicamente qué parte no entendiste, Iván? Sí, sí. En el que la tasa marginal de transformación se hace igual a la tasa marginal de sustitución. O sea, sé que es porque cobran lo mismo, pero ¿por qué? No, no es que cobren lo mismo, eso es casualidad que estén cobrando lo mismo. Ajá. ¿Sí? La tasa marginal de transformación es la pendiente, esta que está acá, es la pendiente de la a ver, que si en lo anterior se veía, ¿ves? Acá, como vos ves, las dos pendientes son distintas, ¿no? Esta es más empinada que esta, ¿sí? Eso es lo que nos indicaba que a Bruno le convenía ubicarse más a la derecha, ¿sí? Porque más a la derecha, lo que le iba a tener que, lo que Ángela se iba a quedar de la producción, se iba a achicar más, ¿sí? Se queda con Acá, menos. Ángela se queda con menos, claro. Acá, efectivamente, Ángela se queda con menos. Fíjense que acá se quedaba con 6,5 y acá se queda con 4,5, ¿no? Bajó en dos bushels, bajó lo que Ángela se queda. Y la producción también bajó, pero bajó solo en 1. ¿Sí? Entonces, el hecho de que estemos produciendo menos no es un problema para Bruno, porque lo que la parte que se queda a Ángela bajó más todavía que lo que bajó la producción. La producción bajó de 10 a 9, pero lo que se queda a Ángela bajó de 6,5 a 4,5. ¿Cómo sabemos, cómo podíamos saber antes que eso iba a pasar, que la producción iba a bajar menos que lo que iba a bajar la parte que se queda Ángela? Lo sabíamos por las pendientes que tenían acá, la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Acá, en este punto, donde Ángela paga un alquiler de 4,5, las dos pendientes son iguales. Entonces, en este punto, a Bruno ya no le conviene moverse, hacer un acuerdo que estaría más a la derecha, ni uno más a la izquierda. Le conviene que es donde cobra el mayor alquiler posible. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, está claro. Bien, excelente. Profe, Entonces, tengo una duda. adelante, Erika. Es la misma duda que tiene Camila que puso en el chat. Dice, ¿por qué si Bruno ofrece una renta mayor a 4,5, Ángela la rechazaría? Y yo tengo la misma duda. A ver, esperen, vamos a hacer una cosa para ver eso. ¿Ven? Este palito que está acá, ¿no? Ahora estoy compartiendo el PowerPoint con usted. Este palito que está acá, que acabo de mover, eso mide 4,5. Esa es la renta de Bruno. ¿Sí? Ahora, imagínense que la renta es mayor, o sea que el palito mide más. Entonces lo alargamos para abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que no importa donde yo me ubique, ¿no? Lo puedo correr a la derecha, ¿sí? Lo puedo correr a la izquierda, ¿sí? Pero la parte que se queda Bruno está abajo de la curva de indiferencia. Eso quiere decir que la parte que se queda Ángela está abajo de la curva de indiferencia. Y Ángela nunca va a aceptar menos que lo que está en su curva de indiferencia. ¿Se entiende?
Entonces, este palito ahora mide más de 4,5. Ese es el problema, porque la parte de abajo del palito siempre cae por abajo de la curva de indiferencia de Ángela. No importa si yo me muevo a la izquierda, ¿sí? Perdón, a la derecha o ahora a la izquierda. Y el problema es que cualquier punto, ¿sí? Supónganse acá, ¿no? Un punto acá, Ángela lo rechazaría. ¿Por qué? Para eso prefiere estar en su posición de reserva, ¿sí? Que es estar en una curva de indiferencia más alejada del origen que este punto que estoy marcando acá. ¿Se entendió? O sea que siempre elegiría algo que está más alejado del origen. Ángela sí, claro. Sí, sí, sí. Las curvas de indiferencia, cuanto más alejadas del origen, mejor para Ángela. Por eso es que ella solo acepta las asignaciones que están, las asignaciones que están a la derecha de la curva de indiferencia. ¿Sí? Volvamos ahora a la presentación, ¿no? Por eso ella solo acepta asignaciones que estén acá, porque un punto como el donde yo la tengo marcado el cursor, por ahí pasa una curva de indiferencia también, una curva de indiferencia que sería una cosa así, que está más alejada del origen que esta que está acá. Y, este punto es la situación que ella obtendría si no tiene ningún acuerdo con Bruno, donde no trabaja y tiene garantizados sus 2,5 bushels de trigo. Nunca va a aceptar algo que esté por abajo, porque los puntos que están por abajo son de curvas de indiferencia que están más cerca del origen. Y ella quiere curvas de indiferencia que estén más alejadas del origen. ¿Se entiende? Como más conceptualmente capaz, pensando, o sea, alejémonos un segundo del gráfico, y lo que pasa es, yo soy Bruno, ¿no? Entonces, tengo una persona a la que le tengo que decir, bueno, trabaja en mi tierra y pagame una parte de tu producción. Yo y sé que esa persona, si no trabaja, igual tiene un beneficio, ¿no? O sea, igual come, no se muere de hambre si no trabaja para mí. Entonces, yo lo que pienso es, ¿cuánto le puedo cobrar por la tierra que para ella sea lo mismo trabajar la tierra? O sea, que ella me diga que sí, ¿no? O sea, lo máximo que yo le puedo pedir para que ella decida trabajar en mi tierra. Y lo máximo que yo le voy a poder pedir es aquello que implica que para ella le da lo mismo, ¿no? Apenas lo mismo trabajar en mi tierra que no irse que quedarse comiéndose lo mínimo que le dan su familia o el Estado. Entonces, esa situación se da en ese 4,5. No tiene nada que ver con que la distribución sea equitativa, ¿tá? Podría haber, es 4,5 en este caso y es la mitad para cada uno por casualidad gráfica, ¿sí? Seguramente el año que viene no lo hagamos en 4,5 para que no se note, para que no sea la mitad y no haya esa confusión, ¿tá? Es una casualidad. Lo que pasa es que él, Bruno, sabe todo sobre Ángela. Bruno tiene toda la información. Entonces él puede decir, bueno, para que ella me diga que sí, lo máximo que le puedo pedir es 4,5. Y ella me va a decir que sí en todas las situaciones que gane por lo menos lo mismo, en términos agregados entre tiempo libre y bushels de grano, gane por lo menos lo mismo que la situación de reserva, ¿sí? Entonces, esta no es una situación que beneficia a los dos en términos como conceptuales. Es una situación que es la máxima renta que Bruno le puede sacar a Ángela, ¿sí? O sea, Ángela estaría mucho más contenta si estuviera en cualquier punto más alejado del origen, en cualquier otra curva de indiferencia que esté por encima de su opción de reserva. Ella sería mucho más feliz en un punto como cualquiera de los que está el cursor. De hecho, ella estrictamente sería más feliz en un punto que estuviera por fuera de la frontera, pero ya sabemos que por fuera de la frontera ella no lo sabe producir. La tierra que ella tiene no da, que tiene Bruno, no da para producir eso. Entonces, lo que Bruno hace es decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo que le puedo pedir? Y que ella me diga que sí. Porque si ella me dice que no, me quedo sin ninguna producción y yo me quedo con 0. Profe, ¿Sí? en ese caso, entonces no arriesgaría al ofrecer un punto que esté sobre la curva de indiferencia, porque a ella tanto le da cualquier punto ahí sobre la curva de indiferencia, trabajar o no. Entonces, ofrecer un punto sobre la curva de indiferencia, ¿no arriesgarías vos?
a ofrecer algo ahí, porque tanto le daría a trabajar como sí como no. Él no arriesga porque él sabe que Ángela va a aceptar cualquier punto sobre su curva de indiferencia. ¿Sí? Va a aceptarlo o no, porque le da lo mismo. No, digamos, lo Trabajar. acepta justamente porque le da lo mismo, le va a decir que sí. O si querés, para que no hubiera confusión, imagínate que en vez de cobrarle 4,5 bushels de trigo, le cobra 4,5 bushels de trigo menos un grano de trigo, cosa de que ya no sea indiferente, sea infinitesimalmente no Ahí va, indiferente. un poquitito más, ya está. Pero entonces, cualquier punto que sobre la curva de indiferencia, que es donde yo ahora estoy pasando el cursor, ¿no? Cualquier punto por acá va a ser aceptado por Ángela. ¿Sí? El tema es que todos estos puntos que serían aceptados por Ángela no le dan lo mismo a Bruno. Porque un Bruno acá arriba, lo que obtiene de renta es mucho menos que lo que obtiene acá abajo. Entonces, como estos puntos no le dan lo mismo a Bruno, donde yo estoy poniendo el cursor, Bruno tiene que elegir el que es mejor de todos esos puntos para él, ¿sí? Donde obtiene la mayor renta posible. Y eso sucede acá, en el punto que yo estoy marcando ahora, que es cuando la tasa marginal de sustitución se iguala a la de transformación. Estamos ¿Sí? de acuerdo. Bien. Mayra, ¿hay alguna otra pregunta más? Sí, pero creo que se están yendo, como que se han resuelto en la conversación. Ok. Había una de Alan, pero creo que cualquier cosa volvemos a preguntar. Bien. Entonces, para ir resumiendo, Ángela y Bruno se van a dividir las ganancias mutuas que dependían dependen de la opción de reserva de cada uno. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá pusimos que Ángela, su opción de reserva, ella obtiene lo suficiente para sobrevivir, ¿no? ¿Qué pasaría si en la opción de reserva de ella no tiene ayuda de la familia o ayuda del Estado, que ella no sobrevive con esas ayudas? Bueno, estaría dispuesta a aceptar ofertas peores. O al revés, ¿qué pasaría si Ángela tuviese mejores ayudas del Estado, de la familia? Bueno, en ese caso estaría dispuesta a aceptar solo ofertas mejores, ¿no? O sea, dependiendo de la opción de reserva de Ángela, vamos a tener resultados como parte de esta negociación que van a ser distintos. ¿Sí? Entonces, el resultado también va a depender del poder de negociación de cada uno, ¿no? Que depende en parte de las posiciones de reserva cada uno. También de la de Bruno, ¿no? La posición de reserva de Bruno es que si Ángela le dice que no, Bruno no tiene a otra persona a quien alquilarle la tierra. Bruno también se queda con 0. ¿Sí? La diferencia es que él es el que está en posición de hacer una oferta de tipo tómalo o déjalo. ¿Mm? También va a depender del conjunto económicamente factible que muestra todas las posibles asignaciones que benefician a ambos. O sea, podríamos tener otra frontera factible que esté más abajo, por acá, o una que esté más arriba, por acá arriba, ¿sí? Que entonces nos daría distintas posibilidades. O la curva de indiferencia de Podría Ángela podría aparecer ser distintas. una Sí. frontera, pero de otra persona, ¿no? Tipo, a ver cuál es la que le sirve más a Bruno, que sería el dueño de la tierra. Bueno, vos decís si hubiera otra persona que también estaría interesada en alquilar la renta, la tierra de Bruno, decís. Claro, claro. Claro, en ese caso, como ya vimos en el juego del ultimátum, Bruno se quedaría con el que esté dispuesto a pagarle la mayor renta. Y además, capaz que hasta Ángela estaría dispuesta a pagar una renta mayor, porque hay otra persona que compite con ella. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasaría si Muchas Bruno gracias. también tuviera una opción de reserva? No, Bruno tiene una posición de reserva que es 0. ¿No? Si no hay acuerdo, Bruno se queda con 0. Bueno, pero si, Porque ponle, como él no trabaja, si Bruno no tiene un ingreso, sí, no se moriría también. sí. Pero el tema es, pero Bruno es el dueño de la tierra, esa es la diferencia, y eso le da el poder de ser el quien haga la oferta, digamos, ¿no? Simplemente, digamos que las reglas que estamos planteando en este juego, ¿sí? Que están dadas por el hecho de que él es el dueño de la tierra, le asignan el poder de hacer la oferta de tipo tómalo o déjalo a quien es el dueño de la tierra.
porque esas son las reglas del juego que nos propusimos analizar ahora nosotros. Las reglas del juego podrían ser otras, pero con estas reglas del juego, por más que su posición de reserva sea 0, él obtiene mucho más que Ángela, digamos. Tiene más poder de negociación. No entiendo por qué si tiene la opción de reserva 0, tiene mayor poder de negociación. O sea, necesita que sí o sí Ángela acepte su oferta, ¿no? Sí. Sí. Porque las reglas del juego indican que él es el que él es el que hace la oferta, de tipo tómalo o déjalo, ¿no? Y él sabe que Ángela, al ser racional y egoísta, va a aceptar cualquier oferta que sea igual o mejor que su posición de reserva. Por lo tanto, aún en el caso en el que él estaría horrible si Ángela rechaza la oferta, como él tiene la total seguridad de que ella no la va a rechazar, porque Ángela también es racional y también es egoísta, no tiene, no considera como que sea posible la opción de que Ángela rechace su oferta. Entonces, eso es lo que lo beneficia a él, ¿sí? Lo que lo beneficia a él son estas reglas del juego, ¿no? Que le asignan el rol de proponente a quien es el dueño de la tierra. Si las reglas del juego fueron distintas, esto cambiaría. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Bueno, vamos a hacer un VBox para ver cómo hemos estado entendiendo estos conceptos, y capaz que ahí salta alguna duda más y la explicamos, ¿sí? ¡Salud! Se dijeron salud, novia. Bueno, veo que tenemos muchas cosas que conversar. Bien, la opción 1 dice, Bruno le ofrecerá a Ángela una asignación como A, aquí, esta que está acá, ¿sí? Antes que una como B, esta que está acá, ya que en A se producirá más grano. Esa opción, digan, no la eligió casi nadie, es incorrecta. Díganme ustedes por qué es incorrecta. Porque está por debajo de la curva de indiferencia de reserva de Ángel. No es Y económicamente factible para Ángel. Y desde el punto de vista de Bruno, ¿qué pasa? Se daría cuenta que Ángela no la aceptaría y se quedaría sin nada. Exacto. En el punto A,
esta opción sería rechazada y Bruno obtendría 0. En cambio, en el punto B, esta opción sería aceptada y lo que obtendría es la distancia entre el punto B y la frontera factible. ¿Sí? O sea que claramente preferiría la B. La opción 2 dice, tanto Bruno como Ángela serán indiferentes entre las ofertas correspondientes a los puntos C y D. ¿Qué opinan ustedes? Es falso. Opino que ahí solo Ángela es indiferente. Claro, solo Ángela puede estar de acuerdo en diferencia. Bruno no, porque en uno recibe más y en otro menos. ¿Cuánto recibe en cada caso? Recibe lo mismo, ¿no? No, en realidad en uno recibe 2,5 y en el otro recibe 3,5. No, 3,5 en ambas. No, creo. en los dos recibe 3,5. Sí. Exacto. En los dos recibe 3,5, ¿no? Ah, En no, el sí, sí, punto sí. D No, es la no, diferencia entre yo mal. 3 y 6,5, o sea, 3,5. Y acá es la diferencia en el punto C entre 6,5 y 10, o sea, 3,5. O sea, en los dos puntos son indiferentes para Ángela, eso lo sabemos, porque pasan por la misma curva de indiferencia, y son también indiferentes para Bruno. ¿Sí? Sabemos que en los dos puntos recibe lo mismo, y además también sabemos, no lo dice ahí, creo que Bruno no trabaja en ningún caso, o sea que para Bruno son combinaciones exactamente iguales, implican trabajar 0 y obtener 3,5. O sea que también son indiferentes para Bruno. El punto 3 que dice, en el punto D, la tasa marginal de sustitución de Ángela será mayor a la de transformación de equilibrio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Por? Porque me da impresión que sería menor. ¿Y cómo sabemos eso? Si trazas la tangente te va a dar más como horizontal y la otra va a dar bien más inclinada. Ah, no. Ahí va. Sí. La tasa marginal de sustitución, en el punto D, es una cosa que hace una cosita así, ¿no? Bastante chatita, que pasa por acá, por el punto D. Y la de transformación de equilibrio es una que va por acá. ¿Sí? Que si bien no las tenemos dibujadas, claramente la pendiente de la curva acá, ¿sí? Es mayor que la pendiente de esta curva acá. O sea, al revés de como dice el punto 3. ¿Sí? Por eso es falso. Y el punto 4, que dice, en el punto de equilibrio C, Bruno obtendría 3,5 bolles de grano. ¿Es verdadera o es falsa? Es verdadera. ¿Por? Porque si miras la diferencia que obtiene, te das cuenta de que 6,5 a 10 van 3,5. Que es lo que recibe Bruno. Sí, esa parte es verdadera, pero la afirmación dice algo más que eso. Dice punto de equilibrio. Exacto. C, ¿es un punto de equilibrio? Porque queda en la mitad de la curva de diferencia. No, no es un punto de equilibrio porque no obtienen lo mismo, ¿no es? No, ya habíamos dicho que pueden no obtener lo mismo, eso no es un problema. La El tasa tema, marginal de transformación es diferente a la tasa marginal de sustitución. exacto, en el punto C, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva, es mayor que la tasa marginal de transformación, que es la pendiente de esta curva. ¿Sí? Entonces, con tasa marginal de transformación distinta a la tasa marginal de sustitución, no puede ser un punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a estar ubicado por acá. ¿Sí? En algún lugar en este segmento. O sea, el punto C no es un punto de equilibrio. Por eso es que la opción 4 es falsa. ¿Sí? ¿Se entendió? La única verdadera es el punto 2. ¿Perdón? No entendí a Janie que dijo. La única correcta era la 2. Ah, está. Esa era la. Ahí va. Bien. Como ya hemos hablado varias veces, y a esta altura no puedo creer que sigan cayendo en este tipo de trampas, toda la frase tiene que ser verdadera para que la afirmación sea verdadera. Lo hemos hecho miles de veces, de mirar la pregunta y disecarla en sus diferentes pedacitos para estar seguros, seguras de que es verdadera o falsa. Bueno, continuemos. La correcta era la 2. Sí,
Ahí va. Acá está la explicación. Esto va a quedar en la diapositiva después cuando ustedes la quieran ir a ver. Bien, ahora veamos acá, este es un cuadro que resume un poco la situación en los 3 casos que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Tenemos en el primer caso la producción independiente, en el segundo la esclavitud, y en el tercero el arrendamiento de la tierra, ¿sí? Y podemos comparar, ¿no? ¿Cuál es la situación en cada una? Veíamos que, por ejemplo, que cuando era producción independiente, Ángela trabajaba 8 horas, producía 9 y se quedaba con los 9. Y Bruno, nada, porque no estaba en el juego, digamos. Cuando pasamos a la esclavitud, Ángela trabaja más, trabaja 11, la producción es 10, aumenta porque trabaja más tiempo, lo que se queda Ángela es 4, y lo que se queda Bruno es 6. Y ahora que pasamos al arrendamiento de la tierra, Ángela trabaja 8, la producción, por lo tanto, vuelve a ser 9, y lo que se queda cada uno, Ángela y Bruno, es 4,5. ¿Sí? Esto nos muestra, ¿sí?, que en estas condiciones, cuando Ángela puede decir que no, son mejores reglas de juego, mejores o más ventajosas para Ángela, ¿sí? Donde se queda con un poco más, se queda con 4,5 en vez de 4, trabaja menos, o sea que también tiene más tiempo libre, y Bruno es el que sale perjudicado. Y respecto al excedente económico, acá lo que podemos ver es que el excedente económico, o la renta económica, es la diferencia entre lo que obtiene cada uno y su posición de reserva, ¿sí? O su posición de reserva, digamos, es su siguiente mejor opción, ¿no? Y acá lo que vemos es que en el caso de Ángela, Ángela lo que obtiene, ella es indiferente entre su situación, que es trabajar 8 horas y obtener 4,5, y el punto que hemos dicho que era su posición de reserva. Entonces, Ángela, de renta económica, está obteniendo 0. No obtiene nada. Lo que obtiene de renta económica, su posición es igual a la de, o sea, es igual de preferida para ella que su opción de reserva. Mientras que Bruno, todo se obtiene de excedente 4,5 de renta económica. Porque hemos dicho que su posición de reserva era 0, y lo que obtiene es 4,5. O sea que todo lo que obtiene es renta económica, ¿sí? O sea que el excedente total, que es la suma de las rentas económicas de cada uno de los jugadores o jugadoras, es 4,5 y toda se la lleva Bruno. Acá está la pregunta esta de por qué toda la renta se la lleva Bruno y Ángela se queda con 0. En parte la respondimos con algunas consultas que ustedes hicieron recién, y está relacionado con el poder de negociación de Bruno, ¿sí? Las reglas del juego le asignan a Bruno la posibilidad de ser el que hace la oferta tipo tómalo o déjalo. Eso le da más poder y eso hace que se quede con todo el excedente, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar ahora con el siguiente tema. ¿Puedes volver a repetir lo que era el excedente, por favor? El excedente es la suma, digamos que en una interacción económica, que era lo que estamos, digamos, es lo que le da el nombre al curso lo que estamos analizando en el curso, los agentes, los jugadores o las jugadoras obtienen algo, ¿sí? Hay lo que llamamos ganancias del intercambio, o sea, algo que la gente obtiene de ese intercambio, algo que les sirve, ¿sí? Entonces, la suma de lo que obtienen todos los jugadores y las jugadoras, ese es el excedente. Ahora, nos interesa ver, y lo vamos a ver en el resto del curso también, cómo se reparte ese excedente, quién se queda con qué. Y lo que vemos es que en este juego, en el caso del arrendamiento de la tierra, el excedente se lo queda todo Bruno. ¿Sí? Ángela se queda con 0, porque ella está igual de bien o igual de mal que con su posición de reserva, con el caso en que no hubieran llegado a un acuerdo. Mientras que Bruno no. Bruno está mucho mejor que si no hubiera habido un acuerdo. ¿Sí? En los casos anteriores de producción independiente y esclavitud, no decíamos que había un excedente, porque en el caso de la producción independiente directamente no hay interacción, ¿no? Era Ángela sola. Y en el caso de la esclavitud, si bien hay 2 agentes, Ángela no decide nada, o sea, desde el punto de vista de ella, sus preferencias no son tomadas en cuenta, ¿sí?
Entonces no hay, no hay propiamente un intercambio, ¿sí? No hay, porque Ángela no tiene la posibilidad de decidir si intercambiar o no intercambiar, digamos, ¿no? Entonces, ahí no hay un intercambio. Por eso es que no identificamos renta económica de los dos jugadores, las dos jugadoras. Bien, entonces, hasta ahora vimos los tres estos casos que estaban en el cuadrito recién, vimos el caso de la producción independiente, vimos el caso del trabajo esclavo, vimos el caso del arrendamiento de la tierra, y ahora vamos a ir, digamos, a la parte más importante o que más nos interesa, que es analizar cómo funcionan las empresas hoy en día. Entonces vamos a ver el juego que vamos a llamar el juego del trabajo asalariado, ¿sí? Y para analizarlo vamos a usar un modelo que se llama el modelo de disciplina laboral, que es la siguiente parte de la unidad. Entonces, en este juego, en el juego del trabajador o trabajadora asalariada, que usamos este modelo, vamos a seguir utilizando la teoría de juegos y vamos a identificar a dos jugadores o jugadoras, ¿sí? La interacción que vamos a analizar ahora es entre quien trabaja en la empresa, el trabajador o trabajadora, y quien es dueño o dueña de esta empresa. Entonces, en primer lugar vamos a recordar un poco cuáles eran los componentes de un juego. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores, y también cuando en el control de lectura, por ejemplo, cuando les preguntábamos que armaran una matriz de pagos, lo que ustedes tenían que identificar eran cuáles eran los componentes del juego, o sea, quiénes jugaban, cuáles eran sus estrategias, qué información tenían y cuáles eran sus pagos. Esos eran los 4 elementos del juego. Entonces vamos a ver ahora en este juego que llamamos del trabajo asalariado, vamos a identificar estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes juegan? Bueno, en este caso vamos a hablar de la empresa, que la empresa podemos decir, bueno, que son sus propietarios, propietarias, o quien gestiona la empresa en nombre de estos propietarios. Y los otros jugadores son los trabajadores o trabajadoras de la empresa, ¿sí? Vamos a tener 2 jugadores, quien es dueño y quien trabaja en la empresa, ¿sí? Y después vamos a tener las estrategias, ¿sí? Eduardo, adelante. Buenas, profe. Una pregunta, acá estaríamos considerando que hay solo una persona para un trabajo, ¿no? Que se estaría Sí. postulando una persona. Está. Sí, exactamente. En este modelo tenemos solamente una persona dueña y una persona que trabaja, ¿m? En cada empresa, digamos. Es una simplificación del modelo. Las estrategias, ahora vamos a ver que son distintas, o sea, no es que las dos, digamos, no es un juego simétrico, sino que hay roles distintos en este juego. El empleador o empleadora va a tener que elegir el salario, cuánto le paga al trabajador. Y el trabajador o trabajadora va a tener que elegir cuál es su nivel de esfuerzo que hace adentro de la empresa, ¿sí? Vamos a ver que puede esforzarse poquito, mucho o nada, ¿tá? Y eso lo va a tener que elegir. Esas son las cosas que elige cada jugador o jugadora. La información, ¿sí?, es incompleta o es asimétrica, porque las dos personas, los dos jugadores o jugadoras, van a observar W, que es lo que decide la empresa, pero el empleador va a tener información incompleta, ya que no va a poder observar o medir el nivel de esfuerzo que lo va a elegir el trabajador y que solo el trabajador o trabajadora va a conocer, ¿sí? Entonces decíamos, las estrategias posibles de la empresa es elegir W, y esto lo va a saber todo el mundo. Pero la estrategia posible del trabajador o trabajadora es elegir el nivel de esfuerzo y solo lo va a conocer esa persona. Y después vienen los pagos, ¿sí? Ese es el cuarto componente, digamos, de un juego. Y en este caso, la empresa lo que va a obtener, sus pagos van a ser los beneficios que obtiene, ¿sí?, o las ganancias de la empresa, que va a ser la diferencia entre los ingresos y los costos que enfrenta la empresa. Y el trabajador lo que va a obtener, ¿sí?, de pago es lo que llamamos, va a ser su renta económica, que en este caso sí va a obtener una renta económica, y a la cual vamos a llamar, en este caso particular, renta del empleo, ¿sí? Y lo que queda de la clase de hoy va a estar destinada básicamente a analizar o a identificar cuál es la renta del empleo de quien trabaja en la empresa.
Entonces, el juego va a ser secuencial, no solamente las estrategias que van a poder adaptar son distintas, no es, hay distintos roles, sino que además, primero va a jugar la empresa o el empleador o empleadora, que va a hacer una oferta de un contrato de tipo tómalo, déjalo. O sea, le va a decir, por ejemplo, te ofrezco un contrato donde trabajás X cantidad de horas a cambio de un salario tanto, ¿no? Y ese es el contrato. Y el trabajador o trabajadora va a decidir si acepta o no la oferta, y luego, en caso de haber aceptado la oferta, va a elegir cuánto esforzarse, ¿sí? Y el esfuerzo va a ser, ahora lo vamos a ver, va a ser algo que va a estar, una variable que está entre 0 y 1, ¿no? Que puede ser, no sé, supónganse que 1 es si se esfuerza al máximo, 0 no se esfuerza nada, y no sé, podemos pensarlo como la proporción de cada hora que el trabajador o trabajadora está efectivamente esforzándose, ¿no? Entonces, no sé, si fuera 0,5 significa que la mitad de la hora está trabajando de manera muy esforzada, y la otra mitad, no sé, está mirando redes sociales con el celular. Bien, entonces, decíamos que es un juego con información asimétrica. Esto puede suceder, ¿por qué puede suceder, perdón, que haya información asimétrica? O sea, que no se conozca el nivel de esfuerzo del trabajador o la trabajadora. Bueno, esto se puede deber a dos motivos. Uno es que puede haber elementos aleatorios que afecten la producción, por ejemplo, el clima, ¿no? Entonces, si quienes trabajan en la empresa producen mucho o poco, como depende de cosas que no son solamente su esfuerzo, sino de cosas aleatorias, la empresa puede no saber exactamente cuánto de la producción se debe a que les esforzaron mucho o poco quienes trabajaron, ¿sí? O sea, el hecho de que haya elementos aleatorios hace que la empresa pueda no saber cuál es el nivel de esfuerzo. Y lo otro es que en la enorme mayoría de las empresas, el trabajo, el producto, es el resultado del trabajo de mucha gente. Trabajo en equipo o de personas, que es como más difícil de identificar. Entonces, como no se sabe, en la mayor parte de las empresas, es muy difícil o imposible saber exactamente cuánto contribuyó cada persona al resultado final de la producción de la empresa. Entonces, si yo no puedo identificar exactamente cuánto es la contribución de cada persona, tampoco puedo saber exactamente cuánto se esforzó cada persona, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí. Supónganse o piensen ustedes, no sé, en un equipo, en un trabajo en equipo para hacer un trabajo en facultad, ¿no? Si son 5 estudiantes, y yo como docente, lo único que veo es la nota final. Y yo no tengo forma de saber quiénes se esforzaron mucho o poco dentro del equipo. Capaz que todas se esforzaron lo mismo, o no. Alguien se esforzó mucho más y alguien mucho menos, pero yo no lo sé. Y eso pasa en la empresa, ¿no? El empresario o empresaria lo que observa es el nivel de producción total. Yo qué sé, en una fábrica de muebles, ve los muebles que se produjeron, perdón. Pero no sabe cuánto se esforzó cada trabajador o trabajadora. Bien. Una pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿por qué si la empresa no puede verificar el nivel de esfuerzo, por qué las personas asalariadas trabajarían de manera forzada? ¿Sí? Entonces, esto se puede deberse a distintos motivos. Uno tiene que ver, bueno, con algunos elementos de normas sociales, que se acuerdan que habíamos hablado unas clases atrás, el hecho de que exista cierta ética del trabajo, que las personas sientan cierta gratificación por un trabajo bien hecho, o que tengan sentimientos de responsabilidad o de reciprocidad hacia su patrón o patrona, porque sientan cierta gratitud por trabajar en buenas condiciones, o puedan pensar que hay oportunidades de ascenso en el futuro. Pero fundamentalmente, como ustedes verán, los dos primeros puntos hacen referencia a elementos que identificamos como preferencias sociales o normas sociales, y el último punto hace referencia a elementos que están vinculados a incentivos que tiene una persona que sea racional y egoísta. O sea, para una persona racional egoísta, un nomos economicus, los dos primeros puntos son irrelevantes.
pero sí lo afectan o lo inciden en sus decisiones de esforzarse, ya sea las oportunidades de ascenso y de tener mayores ingresos en el futuro, o fundamentalmente el miedo a ser despedido. Entonces, un trabajador o trabajadora se va a esforzar de todas maneras, por más que no se pueda verificar su nivel de esfuerzo, va a realizar cierto nivel de esfuerzo por el temor a ser despedido del trabajo. Y eso es lo que vamos a considerar en el modelo que vamos a ver hoy y en las clases siguientes. ¿Sí? Pero entonces decíamos, lo que vamos a enfocarnos fundamentalmente es en identificar qué es la renta del empleo. ¿Sí? Entonces, la renta del empleo es lo que el trabajador tiene para perder si termina su contrato laboral. O sea, es lo que obtiene en un trabajo en comparación a su posición de reserva. En otras palabras, eso es igual que en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, los trabajadores comúnmente reciben un salario que es mucho mayor al mínimo que aceptarían, que estarían dispuestas a ganar, por lo tanto, están recibiendo una renta económica, que le vamos a llamar renta del empleo, y lo que significa que prefieren mantener ese trabajo antes que otras opciones. Entonces, para que esta persona se esfuerce, para que el trabajador o la trabajadora se esfuerce, no alcanza con que obtenga alguna ganancia de mantener su empleo. ¿Sí? O sea, no solo tiene que haber una renta del empleo, también tiene que existir la amenaza de perderlo. Entonces, el hecho de que las personas que son dueñas de la empresa tienen el derecho de despedir, ¿sí?, a quienes trabajan en la misma, es lo que existe que el trabajador o trabajadora tenga miedo de poder perder su renta del empleo. ¿Sí? Entonces, los trabajadores y trabajadoras van a tener miedo de ser despedidos cuando se les pague por encima de su posición de reserva, que es cuando van a tener una renta del empleo, ¿no? Lo mismo, si existe la posibilidad de que pierdan el empleo, pero lo que le pagan es lo mismo que su posición de reserva, no van a tener miedo de perder el trabajo porque son indiferentes entre conservarlo o no. ¿Sí? No entendí Entonces, eso último. o sea, para que un trabajador trabaje forzadamente, tienen que pasar dos cosas. ¿Sí? Que tenga una renta del empleo positiva, o sea, tenga algo para perder si se queda sin trabajo, y además tiene que existir la amenaza, la posibilidad de que pierda su trabajo. Las dos cosas. Si no tiene algo para perder, o sea, si lo que le pagan es tan poco que le da lo mismo conservar su trabajo o no, ahí no se va a forzar, porque le da lo mismo conservar su trabajo o no. Si lo echan, no le importa igual. ¿Sí? Entonces, si la renta del empleo es cero, no se va a forzar. Pero también es necesario que exista la posibilidad de ser echado, porque si la persona tiene una renta del empleo positiva, ¿sí?, pero no existe la posibilidad de que lo echen, tampoco se va a forzar. Porque ¿para qué se va a forzar si igual no lo echan? ¿No? Igual obtiene su renta del empleo. Estamos hablando de que seguimos asumiendo que las personas son racionales y egoístas. Entonces, pensemos qué es lo que un trabajador o trabajadora tiene para perder si se queda sin trabajo. Bueno, lo que tiene para perder es la renta del empleo, que por eso también le llamamos el costo de pérdida del empleo, que va a incluir el hecho de que pierda parte de su ingreso mientras obtiene otro trabajo, o sea, se queda sin el salario. Puede perder activos específicos a la empresa, esto es algo que está explicado en el libro, ahora no lo vamos a describir en detalle, pero activos específicos en la empresa son conocimientos que tiene el trabajador o trabajadora y que les permiten, son útiles, digamos, en la empresa en la que trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, tener conocimientos muy detallados sobre las preferencias de la clientela, ¿no?, de la empresa. Eso me hace a mí, yo sé todo eso, me llevo años saberlo como trabajador, y eso me permite a mí obtener un buen trabajo, me pagan un buen sueldo, justamente porque tengo esos conocimientos. Pero si yo un día me echan, esos conocimientos en otra empresa no me sirven para nada. ¿Sí? Entonces, yo pierdo la posibilidad de usar esos conocimientos y obtener un ingreso a cambio de esos conocimientos. Otro elemento que afecta a la renta del empleo es el costo de comenzar un nuevo trabajo, o sea, de relocalización. Hay gente que cuando pierde un trabajo después tiene, no sé, tiene que mudarse, en fin, todo eso son costos para las personas. Y también la pérdida de beneficios no salariales que están asociados al trabajo, como la seguridad social. Por ejemplo, en Uruguay, si ustedes se quedan sin trabajo, pierden, por ejemplo, la cobertura de salud, el FONASA, ¿no? O sea, no pierden solo el salario,
sino algunos beneficios de la seguridad social. Y después, otros elementos que también entran en la renta al empleo es, supónganse, costos sociales vinculados a cómo ustedes perciben el hecho de estar desocupado, desocupada, ¿no? O sea, hay para muchas personas, el estar desocupado o desocupada implica un estigma, o sea que pueden pensar que está mal visto estar desocupado o desocupada, y las haga sentir mal a ustedes por estar desocupada, y entonces eso también afecta a la renta del empleo. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a ir a un ejemplo numérico para entender un poco más qué es esto de la renta del empleo. Vamos a pensar en una trabajadora que vamos a llamar, que se llama María, ¿sí? Y no vamos a comparar a María con alguien que no tiene trabajo, sino que lo vamos a comparar con ella misma si perdiera su trabajo, ¿sí? Entonces, para hacer esto vamos a tomar en cuenta el pago que recibe hoy en día, o sea, lo que ella obtiene y valora de su empleo actual, qué tan esforzadamente trabaja, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que en estos modelos de modelos de disciplina laboral, los trabajadores, trabajadoras, ella, María, tiene que decidir cuánto esforzarse, y vamos a asumir que a ella no le gusta esforzarse, ¿sí? El esfuerzo es algo que le genera, ¿se acuerdan que usábamos el concepto de desutilidad? Le genera insatisfacción. Esforzarse mucho es algo que no le gusta. Por lo tanto, estamos asumiendo que María no hace un trabajo vocacional, no es que sea, no sé, un artista que disfruta haciendo el trabajo que le toca hacer, ¿no? Sino que hace un trabajo, como la mayor parte de los empleos que existen en el mundo, ¿sí? Donde, no sé, es rutinario, en fin, las personas en general no disfrutan del trabajo que realizan, ¿sí? Y por lo tanto le genera esforzarse, cuanto más se esfuerce, le genera más insatisfacción o desutilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos, la renta del empleo? En este ejemplo, con María, va a comparar la utilidad que le brinda su salario actual con la desutilidad que le genera el esfuerzo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer por ahora que su salario de reserva es 0, ¿sí? Después eso lo vamos a cambiar, pero por ahora suponemos que es 0. Entonces, María recibe un salario por hora de $12, ¿sí? Y trabaja 35 horas semanales, ¿sí? O sea que en el correr de las semanas, que es lo que tenemos acá en el eje horizontal, ella percibe un salario por hora de 12, ¿sí? O sea que acá, en esta gráfica azul, nos muestra lo que ella obtiene por hora en las horas que van a venir en el futuro, ¿no? Pues porque en el momento 0 es hoy, donde estamos parados aquí, ¿sí? Entonces, la mitad de su tiempo, vamos a asumir, como eso les había mencionado ahora, que ella lo dedica a hacer tareas no laborales. Por ejemplo, no sé, mirar el celular, ¿sí? Entonces, vamos a decir que su esfuerzo es de 0,5, porque la mitad del tiempo lo hace para hacer cosas que no tienen que ver con el trabajo, y la otra mitad efectivamente se esfuerza. Este nivel de esfuerzo le va a generar una desutilidad que equivale a 2 pesos, ¿sí? Entonces, por cada hora que pasa, ella percibe un salario de 12, pero además obtiene algo que para ella es negativo, es desagradable, que equivale a 2 pesos, que es la desutilidad del esfuerzo, ¿sí? Que es lo que está dado por el rectángulo gris. Y de esta manera podemos decir que María obtiene una renta del empleo por hora que es de 10, o sea que es simplemente lo que obtiene de algo que ella valora positivamente, que es 12, menos lo que ella obtiene de algo que valora negativamente, que es el 2. Entonces, 12 menos 2 nos da 10. Y esa es la renta del empleo por hora, ¿sí? Profe. Está indicada acá. Sí. ¿Por qué es negativo esos dos si es tiempo libre que ella garronea, vamos a decir? No, no, no. El esfuerzo que ella realiza, ¿sí? Ella, la única manera, digamos, de tener 0 de su utilidad del esfuerzo es si su esfuerzo fuera 0. ¿Sí? Si su esfuerzo fuera 0, si de cada hora de trabajo no moviera un dedo, se quedara todo el tiempo sentada, no sé, mirando películas en la computadora, ahí su esfuerzo sería 0 y su desutilidad del esfuerzo sería 0. Pero en la medida que ella realiza un esfuerzo positivo, ella va a tener desutilidad del esfuerzo, que en este ejemplo decimos que vale 2 pesos por hora, ¿no? ¿Se entendió ahora? Es la señal de que no le gusta trabajar, de que lo que está haciendo no le gusta. Como no le gusta,
por cada hora que trabaja, se siente 2 pesos menos contenta. Exacto. Bien, entonces, su renta del empleo por hora es de 10 pesos. Habíamos llegado a eso. Entonces, nos tenemos que preguntar qué pasaría si María pierde su trabajo, ¿no? Si María pierde su trabajo, obtiene 0 de salario, eso es lo que está acá en la recta naranja, pero también tiene 0 de su utilidad del esfuerzo, o sea, 0 menos 0, 0. ¿Sí? Eso es lo que ella obtiene si pierde su trabajo. Si, por ejemplo, estamos ubicados en el día de hoy, si a partir de mañana se queda sin trabajo, esto sería lo que ella obtiene, ¿no? Que está considerando tanto el hecho de que tiene 0 de ingreso como 0 de su utilidad del esfuerzo. Entonces, si María pierde su trabajo, vamos a suponer que el periodo que ella espera estar desempleada, antes de conseguir otro trabajo igual, es de 44 semanas. O sea que termina acá, donde está marcado el 44. O sea que a semanas de 35 horas semanales, y si son 44 semanas, este periodo de desempleo duraría 1.540 horas. ¿Sí? Entonces, luego de este periodo, ella espera conseguir un empleo que es igual al anterior, con los mismos ingresos y la misma desutilidad del esfuerzo. Entonces, el rectángulo azul, ¿sí? Después, entonces, decíamos que en la medida que después de las 44 semanas, la gráfica naranja ven ustedes que sube y empieza a estar al nivel del trabajo anterior, ¿sí? Entonces, a partir de acá, de las semanas 44, ella está en la misma situación que antes de perder el trabajo. Entonces, este rectángulo celeste es lo que nos indica su renta del empleo, ¿sí? Entonces, tenemos que la altura está dada por lo que ella obtiene por hora, la renta del empleo por hora, y el ancho, ¿sí? Es la duración del periodo esperado de desempleo, que son 1.540 horas. ¿Sí? Entonces, la renta del empleo de María va a ser, vamos a tomar la renta del empleo por hora, que como dijimos es 10, y lo vamos a multiplicar por las horas de trabajo perdidas, que perdería si se queda sin trabajo, y eso nos va a dar 10 por 1.540 horas, o sea que la renta del empleo de María son 15.540 dólares. ¿Sí? ¿Se entendió? En esos 1.540 están incluidos los servicios y eso. ¿Están O sea, incluidos? Está tipo todo monetizado, por ejemplo, la estigma social y demás. Está todo. Ahora, Bien. simplemente supusimos que solamente está el salario y solo la desutilidad del esfuerzo. Pero esto se lo podemos complejizar para incluir otras cosas, ¿no? Y de hecho, hay algunas actividades que tenemos previstas para el final de la clase, que no sé si llegamos o las vamos a mencionar la clase que viene, donde vamos a ver que podemos incluir más cosas de las que mencionamos hoy en la diapo anterior. Pero podemos decir, por ejemplo, que en estos 12 que obtiene el salario, está el salario más el seguro de salud del FONASA, más ¿cómo es? La alimentación que le puedan dar, más. Sí, el hecho de obtener ingresos por los activos específicos de la empresa que mencionábamos antes, ¿no? Eso puede estar incluido ahí. Una cosa como para tener en cuenta es que en todo este análisis María está trabajando. O sea, María todavía no perdió el empleo, ¿no? O sea, ella está pensando como para adelante, ¿no? Acuérdense, es bien la lógica de nuestros juegos. ¿Vieron cuando ustedes resuelven los juegos del dilema del prisionero, mano invisible, etcétera? Que miran y dicen, bueno, ¿qué haría no sé quién si yo hago no sé qué, ¿no? O ¿qué hago yo si tal hiciese no sé qué? Entonces, piensen que ella no perdió el empleo. Tampoco sabe con certeza absoluta cuándo recuperaría tendría otro trabajo si es que ella pierde el trabajo. Ella dice, bueno, a ver, yo estoy acá sentada y tengo que decidir si ponerme a laburar o si seguir mirando Instagram, ¿no? Entonces, antes de tomar esa decisión, digo, bueno, ¿y qué pasa si me descubren mirando Instagram? Bueno, si me descubren me echan. Bueno, ¿qué pasa si me echan? Y si me echan, me voy a demorar, yo creo que 44 semanas en volver a encontrar un trabajo. ¿Sí? Eso es la duración esperada del desempleo. Durante ese tiempo, es verdad, no me voy a tener que esforzar trabajando, pero tampoco voy a ganar nada.
Ese es el 0 que está marcado en naranjita, la línea horizontal. Es durante todo ese tiempo, yo María, ¿no? Estaría ganando nada. Y de repente, a las 44 semanas, consigo un trabajo igual que este. ¿Sí? Eso es no lo que ella le está pasando, sino lo que ella cree que le pasaría si pierde su trabajo, en el momento que tiene que decidir si esforzarse o no esforzarse. ¿Sí? Para saber eso, ella valora todo eso y dice, bueno, lo que yo estoy ganando por estar trabajando acá, no solamente son estas 12 horas, $12 por hora, que en realidad son 10 porque me esfuerzo y me sale, me cuesta, me enoja $2 por hora trabajar, sino que me estoy ganando eso y me estoy ganando todo lo que me perdería de ganar en el futuro si me echan hoy. ¿Sí? Esa es la renta del empleo de María. Porque es no solamente lo que gana por hora, sino lo que perdería de ganar si la llegan a echar. Hay varias manos levantadas, pero porque, lo dije por una pregunta que hubo en el chat, no sé si, creo que viene Paula primero y después Iván. Mi pregunta es de dónde sale ese 15.540. Bueno, los datos que pusimos acá son arbitrarios, ¿no? Nosotros dijimos, 12 horas es lo que gana, $12 es lo que gana por hora, $2 es la de su utilidad de esfuerzo, eso te da una renta del empleo por hora de 10, ¿no? Que es 12 menos Sí, 10, claro. lo que está acá. Sí. Y después, también dijimos, inventamos que ella estaría 44 horas, 44 semanas desocupada, si pierde el trabajo, y trabaja 35 horas semanales. Todos esos son datos que inventamos ahora. Y eso, entonces nos da 10 por 1.540 horas, y eso nos da la renta del empleo. Pero 10 por 1.540 no da eso. Tenés razón, tenés razón. Un detallecito. Está bien, son 15.400. Ah, bien. Está. Era Perdón, ese perdón. mi problema. Gracias. Toda la razón. Tenés toda la razón, Paula. Hay una pregunta que están haciendo, que hizo Andrea en el chat, que me parece interesante, antes de la pregunta de Iván, que dice, en pandemia, ¿no? En este contexto que estamos ahora nosotros, eso probablemente sea más difícil encontrar trabajo que en los contextos normales que estábamos antes. Entonces, el valor, lo que dice ella es, más tardaría en encontrar trabajo María, entonces el valor de su, ¿qué piensan? Si está en contexto de pandemia versus en contexto de no pandemia. ¿Ustedes creen que la renta del empleo sería mayor en pandemia o menor en pandemia? A ver. Mayor, dice Jackson. Sería mayor, ¿no? Ahí va, sería Sí, mayor. porque demorarías más en encontrar trabajo. Exacto. Lo que pasaría es que ese 44 estaría más lejos. Entonces, las horas de trabajo perdidas por el hecho de que me echen ahora serían mayores, y por lo tanto mi renta del empleo actual, el hecho de tener un trabajo, se hace más valioso. Ahí va. La Iván. base del rectángulo sería más larga y por lo tanto eso aumentaría mi renta del empleo. Iván. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, ¿la renta del empleo es lo que ella perdería si no estuviera trabajando? Exacto. Por Si pierde perder su este trabajo. O sea, en el tiempo que está desempleada, perdería 15.540 o la corrección que había hecho Andrés. Sí, Eso es lo que ella perdería. Ella está evaluando esto al día de hoy que todavía tiene el trabajo. Entonces ella lo que Sí. piensa es, esto es lo que yo perdería si me quedo sin trabajo. Y lo otro es lo que gana. O sea, la renta del empleo por hora es lo que gana, ya restándole la desutilidad. Es lo que ella obtiene por hora. Por hora, sí. Por hora, exacto. Entonces, esto es relevante porque se acuerdan que decíamos, nosotros tenemos que identificar en este juego los pagos de cada jugador. El pago de la empresa van a ser los beneficios que obtiene la empresa. Y el pago del trabajador o trabajadora es la renta del empleo. Entonces, esto es lo que obtiene en el juego si hay un acuerdo con el empresario.
Y esto es lo que tiene para perder si lo echan, ¿no? en el juego con el empresario. Entonces, ahora, en el ejemplo que... Perdón. Ahora, nosotros, en este ejemplo, por ejemplo, perdón. En el ejemplo que vimos recién, la opción de reserva de María era 0, ¿sí? Pero esto en la vida real no suele ser así. Por ejemplo, la gente a veces tiene ayuda de la familia si se queda sin un trabajo, a veces vive con alguien más en su hogar y eso le da cierto apoyo económico, o también existe el seguro de desempleo en Uruguay, que hace que si te quedas sin trabajo, durante unos meses cobras algo de dinero. No es que si te quedas sin trabajo obtenés 0 de ingreso, ¿sí? Y te morís de hambre. O capaz que en algunos casos sí, pero en muchos casos no, en Uruguay, por ejemplo, en la mayor parte de los casos no. Entonces vamos a considerar ahora la posibilidad de que la opción de reserva María sea diferente de 0, ¿sí? Porque tiene un salario de reserva que es positivo, ¿sí? Este salario de reserva es lo que nosotros llamamos que es el valor de su siguiente mejor opción, ¿no? De lo que le pasa, puede tener muchas opciones si se queda sin trabajo, pero lo que identifica el salario de reserva es la siguiente mejor, ¿sí? Y en ese caso, la cuenta que teníamos antes, que decíamos la renta del empleo es igual al salario menos la desutilidad del esfuerzo, ahora le vamos a agregar que es el salario menos el salario de reserva, ¿sí? Veámoslo gráficamente, ¿sí? Entonces, en este caso, ahora tenemos un área naranja, que es lo que María recibe cuando está desocupada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la gráfica naranja, la línea naranja, perdón, antes iba por acá, a nivel del eje horizontal, porque María obtenía 0 si estaba desocupada. Ahora obtiene un seguro de desempleo de $6 por hora durante todo el periodo que está desocupada. ¿Sí? Entonces, en la medida que lo que ella obtiene, lo que nos interesa ahora, es el área, de nuevo, que está por debajo de su salario por hora y arriba de lo que ella obtiene cuando está desocupada. Entonces, lo que obtiene cuando está desocupada es 6. ¿Y qué es lo que obtiene cuando está trabajando? Y obtiene 12, igual que antes, menos los 2 de la desutilidad del esfuerzo. ¿Sí? Y eso, entonces lo que obtiene, digamos, mientras está trabajando es 10, y eso lo comparamos con el 6, que es lo que obtiene cuando no está trabajando. Por lo tanto, le queda 4. ¿Sí? Entonces, la renta del empleo por hora pasa a ser 4, que es lo que está acá, ¿no? 12 menos 6 menos 2 me da 4. Esa es la renta del empleo por hora. Y seguimos esperando estar desocupada, María sigue esperando estar desocupada durante 1.540 horas. Entonces, su renta del empleo ahora baja a $6.160. ¿Sí? Entonces, este es el efecto de introducir, por ejemplo, un seguro de desempleo. ¿Mm? Entonces, obviamente, esto hace que María tenga menos para perder si se queda sin trabajo, ¿sí? Porque su posición de reserva es mejor, ¿sí? Su renta del empleo es menor, su pago en este juego es mayor, ¿sí? Y vamos a ver también que esto mejora su poder de negociación, ¿sí? Porque está mejor María cuando pierde el trabajo que antes. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver un par de ejercicios. Nos quedan 10 minutos nomás, vamos a ver qué podemos ver. Si no, arrancamos con esto la clase que viene, para reafirmar algún concepto. ¿Dudas? Si no, seguimos, ¿eh? Profe, Bien. eso lo que María recibe de seguro de desempleo es como algo aparte de del salario total que recibe. Como que aparta 6 por si queda desempleada. Sí, pero por ejemplo, en Uruguay, si vos te quedás desocupado, recibís, en Uruguay no recibís todos los meses lo mismo, pero en promedio recibís el 60% de tu salario durante los siguientes 6 meses. ¿No? Entonces, si fuera el 60%, diríamos, bueno, de las 12 horas, pongamos que no es 60, ponerle que en Uruguay el seguro de desempleo fuera el 50% del salario, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? De los 12 pesos por hora, dólares por hora, ella recibiría 6. Por lo menos en los próximos 6 meses. Acá
estamos manejándonos como que el seguro de desempleo dura todo el periodo. Pero podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si dura menos? Se podría modificar el gráfico para ese caso. No sé si quedó cubierta la duda. Sí, sí, profe. Tenemos a Andrea con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente, ya lo puse en el chat, pero igual. Siempre el salario de reserva, ¿es que no tenga un trabajo formal o estable? ¿O puede ser, como yo pregunté en el chat, que tenga un trabajo safral o un contrato a término que se cubrió una licencia por un corto periodo de tiempo? ¿Es que tenga un ingreso cero ella? No, salario de reserva puede ser, es su siguiente mejor opción. Sí. ¿Sí? Entonces, pongámosle que María vive en un país donde no existe el seguro de desempleo. Bien. Pero ella sabe que si se queda sin trabajo ganando 12 pesos la hora, conseguiría otro trabajo donde gana 6 pesos la hora. Sería lo mismo, ¿no? Salvo con la única diferencia de que no tendría como el periodo de desempleo, no terminaría acá, sino que seguiría indefinidamente. O sea, si ella sí pierde su trabajo, pasaría a cobrar esto, porque consigue otro trabajo que tiene un peor salario, pero que ya lo consigue seguro, y tendría el mismo efecto. O sea, es su segunda mejor opción. Eso es su posición, su salario de reserva. Bien. Que en ese salario de reserva está incluido el seguro de desempleo, otros posibles trabajos, Ahí va. y otros, en el salario de reserva está, digamos, incluido todo lo que ella puede llegar a obtener una vez que queda desocupada. Las posibles opciones que puede tener. Sí. No si queda desocupada, si pierde el trabajo que está Ahí va. mirando en este Perdón. momento. tenés Ahí razón. va, porque podría tener Y dos pierde, trabajos. exacto. Incluye también la posición de reserva el estigma social de estar desocupado. Y ahí tiene un efecto contrario, ¿no? Eso no. Porque siempre decimos, bueno, el salario de reserva incluye cosas que ella valora positivamente en caso de que pierda ese trabajo, ¿no? Como otro ingreso. Pero también puede incluir cosas que ella valore negativamente, como el hecho del estigma de estar desocupada. Iván pregunta si perdón, ahí. Iván pregunta si en el salario de reserva no hay desutilidad por el esfuerzo. Y no, o sea, depende en realidad de cuál sea su reserva, cuál sea su posición de reserva. Y en eso ustedes tienen que leer muy detenidamente las letras de lo que les estemos planteando, si les pedimos un ejercicio de este tipo, ¿no? Que es, bueno, en este caso, por ejemplo, que lo que está pasando es que le pagan un seguro de desempleo por el hecho de no trabajar, entonces en ese caso no tiene desutilidad porque ella no está trabajando, está no haciendo nada, está haciendo todo cosas que le gustan en ese rato, y por lo tanto no tiene desutilidad. Andrés mencionó qué pasaría si existiese un estigma por estar desempleado, ¿no? O sea, si a ella el hecho de no trabajar, es verdad, no le genera una desutilidad del esfuerzo, porque no se está esforzando, pero le genera una desutilidad por el hecho de estar desempleada. Entonces, en ese caso, imaginemos que tiene una desutilidad del desempleo de 1, ya no tendría 6 de salario de reserva, sino que sería de 5 su salario de reserva. ¿Por qué? Es verdad que le paga 6 el Estado por no trabajar, pero por el hecho de no estar trabajando ella sufre 1. Entonces su salario de reserva sería de 5. El ejemplo que planteaba Andrea hace un rato, de que en vez de que le paguen un seguro de desempleo, ella tiene otra opción, ¿sí?, de trabajo que le paga menos, pero que la puede obtener automáticamente en el momento de que la echan del el mejor trabajo, ahí va a tener también una desutilidad del esfuerzo, porque va a tener que esforzarse en ese otro trabajo para que no la echen de ese otro. Ahí va. Bien, nos quedan 5 minutos, capaz que vamos a hacer la actividad que viene ahora, que va a aclarar algunas cosas, que es la siguiente. Acá lo que está es una lista, ¿sí?, donde dice, si ustedes tuvieran un trabajo formal en este momento, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, ¿sí?, ¿cuáles de los siguientes elementos formarían parte de su salario de reserva? Y yo les aclaro que no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo inmediatamente, sino que tendrían un periodo de desempleo, ¿sí? Entonces, le voy a activar para que respondan. Perdón, ¿cuál fue la aclaración que hiciste? Que no pueden conseguir un trabajo inmediatamente. Tienen que tener un periodo de desempleo. Ok.
Bueno, chiquilines, vamos que tenemos que corregir y nos tenemos que ir. Ahí va, vamos a ir terminando por acá. Damos 15 segundos más. Bueno, a ver, todas tuvieron votos, pero no todas están incluidas en su salario de reserva. Tener más tiempo para pasar con familiares y amigues. Sí, esto está incluido en el salario de reserva, porque es algo que ustedes, algo bueno, que, digamos, si ustedes lo valoran positivamente, ¿no? Es algo bueno que a ustedes les pasaría si se quedan sin trabajo, ¿sí? O sea que sí está incluido en su salario de reserva. El seguro de desempleo, sin lugar a dudas, es un ingreso que ustedes conseguirían si se quedan sin trabajo. La indemnización por despido también estaría en su salario de reserva, porque es un ingreso que ustedes obtendrían solamente si quedan desocupados o desocupadas. El pago del salario vacacional no gozado. No, esto no estaría incluido en su salario de reserva, porque el salario vacacional a ustedes se lo van a pagar, ya sea que los echen o no, del salario vacacional que generaron hasta el momento. Si se quedan trabajando, se lo van a pagar bajo la forma de salario vacacional, y si los echan, se lo van a pagar como forma de salario vacacional no gozado. O sea que lo cobran en los dos escenarios, por lo tanto, no es parte de su salario de reserva. 5. Tener más tiempo para estudiar análisis de las interacciones económicas. ¿Sí? Si son estudiantes de la materia y valoran tener tiempo para estudiar, está incluido en su salario de reserva. 6. La satisfacción de poder dormir hasta tarde. De nuevo, si ustedes valoran poder dormir hasta tarde, lo valoran positivamente y lo van a poder hacer porque antes tenían que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y no lo van a hacer más por un tiempo. Esto también está en su salario de reserva. 7. El estigma social por no tener trabajo. Esto ya habíamos hablado, es algo que valoran negativamente de perder su trabajo, pero en la medida que es algo que le pasa por perder su trabajo, también está en su salario de reserva. Una baja probabilidad de volver a conseguir trabajo, esto también está en su salario de reserva, ¿sí? Cuanto más baja sea esa probabilidad, peor es su salario de reserva, ¿sí? Porque por más tiempo van a estar teniendo un menor ingreso. 9. Ver con frecuencia a sus compañeros de trabajo que les caen bien, ¿no? Esto no está en su salario de reserva, esto es algo que ustedes tienen, que valoran positivamente, pero lo tienen cuando están trabajando. Esto puede formar parte de su renta del empleo, puede estar incluido en lo que ustedes valoran de tener su trabajo, pero no es su salario de reserva. Esto es algo que ustedes no tienen cuando quedan desocupados. Y 10, sus conocimientos sobre los gustos de clientes de otra empresa, de nuevo. Eso es algo que a ustedes les permite obtener ingresos cuando están trabajando en la empresa, pero que en el momento que se quedan desocupados, ustedes esto lo pierden, no está en su salario de reserva. ¿Se entendieron estos ejemplos? Sí, quedó bastante claro. Lo de Bien, Lo de baja probabilidad de volver a conseguir trabajo, ¿por qué sería un salario reserva si es la segunda mejor opción? El salario reserva. Porque el salario de reserva está forma parte de las cosas que ustedes obtienen cuando están desocupados, pero también por el tiempo que lo obtengan, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros considerábamos la gráfica? Veíamos en el caso de María si estaba a nivel del eje o más arriba, pero también consideramos durante cuántas semanas de desocupación tenía, ¿sí? Entonces, si ustedes esperan estar, por ejemplo, supónganse que su salario de reserva, lo que obtienen por hora, digamos, si quedan desocupados, es muy poco, capaz que no existe el salario de desempleo, capaz que no tienen ayuda de nadie, etcétera, etcétera, pero ustedes esperan estar desocupados solamente durante 4 días, ¿no? Porque la probabilidad de conseguir trabajo es alta. En ese caso, su posición de reserva va a ser bastante alta, va a ser buena, porque esperan conseguir un trabajo muy rápido. En cambio, si esperan que les cueste mucho conseguir otro trabajo, ahí su posición de reserva va a empeorar. Porque por más tiempo van a estar teniendo un menor ingreso. Bien, vamos a continuar con estas actividades y el tema renta del empleo al comienzo de la clase que viene. Así que vamos a poder seguir discutiendo estos asuntos. Esteban había levantado la mano.
¿No? No, fue sin querer, disculpa. Ah, bueno. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Luego, Chao, gracias. chiquines. Bueno, profe, nos vemos. Adiós. Chao.